¿Qué tal, amados hermanos? Nuevamente saludándoles en este día y por la gracia de Dios que nos permite nuevamente disfrutar de su paz, de buena salud, de las bendiciones de Dios que Él sigue derramando a través de sus misericordias, porque nuevas son cada día. Mis amados hermanos, y les saludo, deseando que también cada uno de ustedes esté gozando de estas bendiciones de nuestro Dios, juntamente con su familia. Y hermanos, en este tiempo vamos a continuar ahora con la explicación bíblica correspondiente a este día. Y vamos a centrarnos nuevamente, hermanos, aunque ya leímos también los capítulos de Levítico 19 y 20, en Proverbios el capítulo 24, el Salmo 55 y en Lucas el capítulo 11. Vamos a centrarnos en este tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento para ver lo que Dios quiere que aprendamos acerca de este tiempo de lectura y meditación de su palabra. Así que voy a invitar a que empecemos, hermanos, a leer en el capítulo 19 de Levítico y podamos leer los primeros 7 versículos. Si usted tiene su Biblia a la mano, le pido que pueda abrirla en esta parte de la Escritura, en Levítico 19, del 1 al 7, y le voy a dar lectura en la versión NTV. Dice la palabra de Dios así: El Señor también le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. No pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. Deberás comer el sacrificio en el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente. Todo lo que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo del sacrificio, será contaminado y no lo aceptaré. Amén. Mis amados hermanos, quisiera que viéramos algo importante en estos 7 versículos. Nuevamente, Dios hablando a Moisés, diciéndole: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Y la instrucción primera es: sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y la siguiente es acerca del respeto, ¿sí?, por los padres terrenales, pero también acerca de guardar. Y ya, hermanos, aquí notemos que no es el día de descanso. Y dice aquí la Escritura: mis días de descanso. Y termina la Escritura diciendo: yo soy el Señor su Dios. La siguiente ordenanza es no poner la confianza en ídolos ni hacernos imágenes de dioses hechos de metal. Nuevamente el Señor sigue terminando y afirmando: yo soy el Señor tu Dios. Y aquí, hermanos, el versículo 5 habla acerca de las ofrendas. Y ciertamente en aquella época, mis amados hermanos, podemos notar que cuando se hacían esos sacrificios tenían los días específicos para hacerlo y una manera específica y apropiada para hacerlo. Aquí la ordenanza o la instrucción es de hacerlo en ese día y de la manera apropiada para que sea aceptable a Dios. Y se invita a que no se espere más para poder hacer la ofrenda, porque después de ese día no será aceptable. Y no solamente eso, sino que estará contaminado. En los versículos, hermanos, 9 y 11, dice así la palabra de Dios: Cuando recojas de las cosechas de tu tierra, no sigues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. De manera, hermanos, que aquí se describen las ordenanzas. Y en esta parte última de estos versículos 9 al 11, hermanos, vemos un tema o una advertencia acerca quizás de la avaricia o de el deseo por el beneficio propio, ¿verdad? Y no ver por los demás. Y aquí la ordenanza y la instrucción es:
no recoger todo lo que cae en las orillas, no cegarlo, y lo mismo con la cosecha de las uvas, no cortar hasta lo último, sino dejarlo a aquellos que también lo necesitan. Es una manera, hermanos, también de mostrar santidad a través de la conducta. Y este tema de la santidad continúa y se desarrolla cuando Dios, hermanos, instruye al pueblo sobre también los principios de los buenos vecinos o del prójimo, como lo que acabamos de ver en estos últimos versículos. Este capítulo, hermanos, va a ilustrar lo que significaba la santidad en la vida cotidiana de los antiguos israelitas. Fíjese ahora, hermano, el versículo 24, el cual le voy a dar lectura. En el 4º año, toda la cosecha deberá ser consagrada al Señor como una celebración de alabanza. Mis amados hermanos, las primicias como el ganado primogénito y los niños debían ser entregados a Dios. Fíjese bien, las primicias como el ganado primogénito y los niños debían ser entregados a Dios porque Israel era el primogénito de Dios y por eso estaba consagrado a Él, es decir, le pertenece a Dios. Continuamos, hermanos, entonces viendo las ordenanzas de Dios y cada mandato, hermano, quisiera que usted y hermana pudiera poner atención en estos versículos que hemos leído en todo este capítulo 19, porque cada mandato va firmado por la autoridad de Dios, es decir, su identidad. La palabra, hermanos, yo soy el Señor, se repite 15 veces en este capítulo. Yo soy el Señor. Pero también hay una añadidura más adelante en los versículos del 23 en adelante. Añaden, yo soy el Señor, tu Dios. Y es importante, hermanos, que podamos dar lectura a estos versículos. Fijémonos muy bien, hermanos, en el versículo 30. Dice la palabra de Dios así: guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Mis amados hermanos, 3 cosas aquí. Guardar los días de descanso de nuestro Dios y mostrar reverencia ante el santuario, ante el templo de Dios, ante su presencia. No te contamines, dice la palabra de Dios, al recurrir a otros, a médiums, y querer buscar hablar con personas que están ya muertas, pues. Y ponerse en pie ante los ancianos y temer a Dios, porque Él es el Señor. Ahora fíjese, mis amados hermanos, en el versículo 37, como termina este capítulo. Asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Dice la palabra, yo soy el Señor. Mis amados hermanos, quisiera ahora, por favor, que pudiera acompañarme a lo que es el versículo siguiente, el capítulo siguiente, que es de Levítico 20, y podamos leer parte de la escritura de este capítulo. Y quiero que veamos algunos versículos, hermanos. Dice el primer versículo: el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Mis amados hermanos, vemos nuevamente en esta parte de la palabra precisamente divina dada a Moisés por Dios, es decir, nuevamente instrucciones.
Y la instrucción aquí, hermanos, repite mucho de los mismos temas vistos anteriormente en el capítulo 18 y apenas recientemente en el capítulo 19. Pero ahora incorporando las respectivas sanciones, hermanos, porque se indica la pena de muerte para muchas ofensas y señala el horror con el que Dios veía estas ofensas. El día de ayer, hermanos, explicábamos acerca de este dios Moloc, un dios de los amonitas. Esta práctica de ofrecer los niños a este dios, a esta imagen, era entre los fenicios. Esta figura, hermanos, era una especie de estatua con los brazos extendidos, y en la parte a los pies de la estatua o figura había el fuego, se encendía fuego, y en los brazos el ritual era que se ponían a los niños para ofrecerlos a ese dios Moloc, una práctica pagana entre los fenicios y cosas que Dios ya había dicho que no se hicieran o que no se adoptaran. Por tanto, aquí dice: si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi nombre. Ahora fíjese bien, hermano, el versículo 6 y 7, para que podamos ver esta parte de la escritura. Dice: también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Y fíjese bien el versículo 7 lo que dice: así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Mis amados hermanos, dice la palabra en el versículo 8: guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor, quien los hace santos. Es Dios, hermanos, quien nos adopta, quien nos invita a ser santos, porque Él sabe que Él es quien nos hace santos. Ahora, hermanos, más adelante, los versículos 22 en adelante, dicen de esta manera al 24: debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. Versículo 23. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Versículo 24. Sin embargo, a ustedes les he prometido: poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y termina diciendo el texto: yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones, hermanos. Por último, versículos 26 y 27 dice: sé santo porque yo el Señor soy santo. Te he separado de las demás naciones. Mis amados hermanos, esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento y el día de ayer también acerca de la separación y de no adoptar estilos o enseñanzas, doctrinas de otras religiones o costumbres que están fuera de la palabra de Dios y caer en este sincretismo que hablábamos el día de ayer. Hoy aquí lo está afirmando la palabra y en esta explicación bíblica retomamos esta parte de recordar que Dios nos ha separado de esas demás naciones y por tanto hemos de consagrar nuestra vida al Señor porque Él es quien nos hace santos. Ahora, hermanos, el problema aquí es que a veces nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de actuar y nos volvemos muy egocéntricos porque buscamos nuestro propio beneficio. Y a veces, cuando esto pasa, hermanos, no nos damos cuenta que estamos separándonos, pero de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso 23, dice algo muy importante, hermanos, a considerar. Dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Y pone un ejemplo, hermanos, de una persona poseída. Dice: cuando un espíritu maligno sale de la persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces busca a otros espíritus, 7, más malignos que él, y todos entran en esa persona y viven allí.
Y entonces dice, esa persona queda peor que antes. Y a veces esa es la tentación y muchas veces en lo que caemos, hermanos, por nuestra necedad. Cuando pasa esto y cuando enseñaba esto nuestro Señor Jesús, una mujer se levantó, dice el Evangelio de Lucas, y exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste. Pero Jesús, mientras ella hablaba, él respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero hermanos, el problema es que nosotros, cuando demora la respuesta a la necesidad o a la oración, no solamente buscamos nuestros propios medios, sino que demandamos señal. Si nos alejamos de Dios y andamos por vista, queremos ver a Dios en aquella persona que nos ofendió, en aquella persona en la que no estamos viendo a Dios, y demandamos señal. Y la Escritura en el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña en los versículos 29 al 30, que Jesús dijo a la multitud, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Y dice lo siguiente, lo que sucedió a él, a Jonás, fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo, de que Él fue enviado por Dios. Demandamos señal, hermanos, y decimos, Dios, muéstrame. Cuando Dios, hermanos, ya ha respondido, se ha revelado y ha enviado. Y el problema, hermanos, es que a veces, como Pedro, actuamos mostrando negación. Versículo 31 y 32 dice la Escritura de esta manera. El día del juicio, la reina de Sabá se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Hablaba de Jesucristo. Versículo 32. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y el problema, hermanos, es que sigue destacando nuestro propio pensar. Pensar que no estamos mal y que estamos bien y en lo correcto. Y quizás pueda tener razón. Quizás esté en lo correcto, pero no en lo agradable a Dios. Y es momento, hermanos, de que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Escuchemos y mostremos arrepentimiento. Y que sea hoy, hermanos, porque mañana solamente Dios lo sabe. Estamos en un tiempo, hermanos, donde en este día hemos orado por esta situación que se vive de aquel lado del continente, entre Rusia y Ucrania. Y ciertamente van a ser señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, muchos deseamos esperar, muchos demandamos señales y esperar a que Dios nos muestre las cosas. Y entonces comenzar a dar fruto. Hasta que yo vea un cambio en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Hasta que yo vea un cambio en la iglesia. Hasta que yo vea un cambio en el pastor. Podré dar frutos o podré servir a Dios. Mis amados hermanos, recuerde que Dios le ha elegido a usted. Le ha colocado en un cuerpo de la manera que Él ha querido. Y también, hermanos, le ha puesto para que dé fruto y ese fruto permanezca. El problema es que seguimos pensando que estamos en la luz,
que estamos bien. El versículo 35 de Lucas dice así: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. El versículo 34 en este contexto dice que el ojo es como una lámpara que da luz al cuerpo. Y cuando el ojo está sano, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando el ojo está enfermo, el cuerpo está lleno de oscuridad. Por eso hemos de asegurarnos, hermanos, de que la luz que queremos tener no sea en realidad oscuridad. En cambio, si estamos llenos de luz, sin rincones oscuros, entonces toda la vida será radiante, como si un reflector le llenara con su luz. Entonces, hermanos, esa explicación es para que hoy podamos entender, a ejercer las disciplinas espirituales que hemos estado viendo, y mostremos hoy dos cosas. Dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, como lo decíamos el día de ayer, a través de la lectura bíblica, a través también de los enviados, y hermanos, también disponer nuestro corazón para arrepentirse y buscar a Dios mientras puede ser hallado, servirle y adorarle, porque hermanos, el día de mañana solamente Dios lo sabe. Así que yo le dejo con esta explicación, mis amados hermanos, y con estos versículos de Proverbios. Versículo 27 de Proverbios 24: antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara tus caminos. Versículo 30 y 34: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección: un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Mis amados hermanos, la pobreza espiritual es un peligro para nuestra vida. Le dejo, y si el día de mañana Dios lo permite, nos veremos en una reflexión más. Saludos a sus familias, hermanos, y que sea de bendición esta reflexión más. Y hermanos, pasen una bendecida tarde. Dios les bendiga a todos, hermanos. Así que mañana, primeramente Dios, nos vemos en otra reflexión más. Un fuerte abrazo a todos y que la gracia y paz de Jesucristo esté con usted y con su familia de generación en generación. Dios les bendiga, mis amados hermanos.